El Nuevo Testamento da por sentado que todo cristiano es parte de una iglesia local. Y como parte de una iglesia local, el Nuevo Testamento enseña que el cristiano ha sido dotado por Dios para servir a esa iglesia local. Esto significa que parte de tu vida cristiana debe incluir el servicio a la iglesia. Todos debemos ser servidores de otros cristianos en el contexto de la iglesia local. Desgraciadamente, algunos de ustedes tratan a la iglesia como espectadores, no como servidores. Vienen a la iglesia el domingo como si vinieran a un partido de fútbol, o como si salieran a comer a algún restaurante, o como si fueran al cine. Simplemente vienen, disfrutan como espectadores de lo que ven, de lo que escuchan y se van. No se interesan por servir al Señor, al servir a otros cristianos. No se interesan por ver cómo pueden ayudar a otros cristianos para que sean más obedientes a Dios. Simplemente llegan y de nuevo, como un espectador que llega a un lugar para ser entretenido, esperan a que los atiendan, no buscan atender a otros, esperan que los sirvan, no buscan servir a otros. Su preocupación realmente es lo que pueden recibir, no lo que pueden dar. Llegan a ver, entre comillas, el espectáculo, lo califican, quizás lo aprueban y hasta lo disfrutan hasta cierto punto y se van, de nuevo como espectadores. Son espectadores, no servidores. Y esto es un problema. No solo muestra una actitud de pecado, sino que manifiesta una mentalidad soberbia, centrada en uno mismo. En el mejor de los casos, esta actitud podría mostrar inmadurez espiritual o carnalidad. En el peor de los casos, esta actitud podría mostrar muerte espiritual. Esta manera de pensar, de estar centrados en nosotros mismos, es característica de nuestra naturaleza caída. Pero Dios no ha diseñado que la vida del cristiano en la iglesia sea de espectador, sino de servidor. Y por esto nos ha dado dones espirituales para servirnos mutuamente, para ayudarnos a crecer espiritualmente, y hoy estudiaremos esto en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Romanos 12, versículos 3 al 8, es el siguiente pasaje en nuestro estudio versículo a versículo de esta hermosa epístola. Romanos 12, versículos 3 al 8. Aquí dice en Romanos 12, 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque, versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Nos encontramos, recordarán, aquí en el capítulo 12, en un texto que nos enseña que en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 4 maneras. En primer lugar, somete tu vida entera a Dios. Estudiamos esto la semana pasada en el versículo 1. En segundo lugar, piensa de acuerdo con la Biblia. También lo vimos la semana pasada en el versículo 2. En tercer lugar, llegamos aquí ahora a
la tercera de 4 maneras en la que debes manifestar tu salvación en la iglesia. Y esta es: sirve conforme a tu don espiritual. Sirve conforme a tu don espiritual. Versículos 3 al 8. Observen el versículo 3. Digo pues, detengámonos ahí. Aquí está el Espíritu de Dios hablando a través del apóstol Pablo, y dice aquí al principio del 3, digo pues. Esta palabra pues en griego nos lleva de regreso al versículo 2. Recuerden lo que vimos en el versículo 2, Romanos 12:2, vean el versículo. No os conforméis a este siglo, esto es, no adopten maneras de pensar del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar a través del estudio de la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, parece que a partir del versículo 3, Pablo nos va a dar ejemplos de cómo se ve una vida que piensa de acuerdo con la Biblia, una vida que no piensa conforme al mundo y hace lo que Dios quiere, como lo dijo en el versículo 2. Entonces, así se ve una vida transformada. Véanlo, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Observen esta frase, por la gracia que me es dada. Esta frase significa que Pablo aquí escribe con la autoridad que Dios en su gracia le dio para ser apóstol. No solo aquí, sino en toda parte del Nuevo Testamento en donde Dios lo usó para escribir. Pablo aquí habla con la autoridad de Dios, quien, esto es Dios, lo envió por su gracia, como lo vemos en Romanos 1:1 y 5. ¿Qué significa esto entonces en el versículo 3, cuando Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada? Esto significa, mucha atención, que tanto los romanos que habrían escuchado estas palabras inicialmente, tanto ellos como nosotros tenemos la obligación dada por Dios de hacer lo que Dios dice a través de Pablo aquí. ¿Por qué? Porque un apóstol como Pablo, recuerden, habla con la autoridad del que lo envió, la autoridad de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, si tú no haces lo que Dios dice a través de Pablo aquí, pecas. Y observen a quién le habla Pablo de manera específica aquí con autoridad apostólica, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿Quiénes son estas personas? A cada persona que era parte de esa iglesia en Roma. Y, por implicación, esto es para cada uno de nosotros. Para ti, cristiano, en la iglesia local. Aquí viene la instrucción, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué significa esto? Que pienses de ti mismo de manera sensata, sobria. En otras palabras, que no te sobreestimes, que no te veas como el mundo te ve. Versículo 2, no adoptes maneras de pensar del mundo. No te conformes a este siglo que te dice, tú eres el rey del universo, la vida gira en torno a ti, tú eres el capitán de tu barco. No te sobreestimes, no pienses como piensa el mundo, no adoptes maneras de pensar, inclusive disfrazadas de cristianismo, de que debes amarte a ti mismo, no, que debes tener autoestima, no, eso caracteriza una mentalidad de pecado. Obsérvenlo ahí en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5, hablando a manera de ilustración, y realmente ilustra este texto cómo no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Esta idea de que debemos amarnos a nosotros mismos es una idea pecaminosa, no bíblica. Véanla en 2 Timoteo 3, 1, a manera de ilustración. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y noten los hombres que caracterizan estos tiempos peligrosos. Ya vivimos en estos tiempos, los postreros días, los últimos días comenzaron a partir de la primera venida de Cristo. Estamos en los últimos días, estamos en los postreros días. Y observen las actitudes pecaminosas, los pecados que caracterizan a los hombres.
desde la primera venida de Cristo, y estamos en esa etapa todavía. Versículo 2, 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres, aquí viene, amadores de sí mismos. Algunos dirán, ¿esta es una virtud? No, vean, está en una lista de pecados, dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y noten lo trágico, esto no solo es trágico en sí, pero lo que es peor, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. En otras palabras, según el versículo 5, estos van a ser religiosos, hasta se van a decir cristianos, pero negarán la eficacia de la piedad. Esto no lo son, este es su estilo de vida. No es sorprendente a la luz de 2 de Timoteo 3:1-5 que hay congregaciones, entre comillas, cristianas, repletas de este tipo de personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, el amarnos a nosotros mismos, como lo vemos en 2 de Timoteo 3:2, entre otros textos, dicho de otra manera, el tener un concepto, en términos de Romanos 12:3, el tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, es una tendencia pecaminosa. Tendemos a vernos como el centro del universo, aún como cristianos genuinos. ¿Cómo luchamos con esto? Y así somos desde pequeños por nuestra naturaleza pecaminosa. Si no me crees, ve al cunero. Ve al cunero, visita el cunero, visita la escuela dominical, a ver si encuentras a muchos bebés y niños pensando en servir a los que los rodean. A ver si están, oye, permíteme, no, el bebé, no, le voy a prestar mi juguete. No, maestra, ¿cómo está el día de hoy? Tengo una pregunta, ¿qué, Pepito? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está su familia? No, tienen un concepto más alto de sí que el que deben tener, piensan primero en ellos que en otros, ¿no es cierto? Quiero mi comida y si no lloro, ahora el mundo está para servirme, desde pequeños somos así. Ve tu familia. ¿Por qué tienes problemas con tu hijo desobediente? Porque él tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener. Piensa primero en él que en otros. ¿Por qué pelean tus hijos? Porque tienen un concepto más alto de sí que el que deben tener. Piensan primero en ellos que en otros. Y abuelos, lo siento, también tus nietos. De hecho, una gran parte de crear hijos es esta: enseñarles a pensar en otros antes que en ellos, ¿no es cierto? Y claro que como padres cristianos aprovechamos esta inclinación pecaminosa natural para confrontar a nuestros hijos con el Evangelio, mostrarles que solo el Señor puede liberarlos de su amor propio. Y si son salvos, vivimos recordándoles que solo el Espíritu, mediante la palabra, puede fortalecerlos para resistir esta tendencia a tener un concepto más alto de ellos que el que deben tener. Y también se aplica a ti, esposo, esposa. ¿Por qué te enojas con tu esposo? ¿Por qué te enojas con tu esposa? Porque tienes un concepto más alto de sí que el que debes tener. Piensas primero en ti que en tu cónyuge. ¿Por qué llegamos a tener divisiones y contiendas en la iglesia? ¿Por qué no sirves a otros con una actitud humilde en la iglesia? ¿Por qué piensas, si sirvo, voy a servir en estas condiciones que no afecten mi agenda? Siempre voy a servir sin que afecte mi comodidad. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? Porque tienes un concepto más alto de ti que el que debes tener. Porque piensas primero en ti que en otros. Entonces, de regreso a Romanos 12, versículo 3. ¿Qué significa entonces que no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino que pienses de ti con cordura? Significa que no debes verte como alguien a quien no lo merece el mundo. No debes verte como superior a los demás, sino que debes pensar de ti mismo como Dios piensa de ti.
cómo piensa Dios de ti, cristiano? Simplemente recordemos lo que dice Romanos. Fuiste creado por Dios, Romanos 11:36. Pero eres un pecador que merece la muerte eterna por su pecado, Romanos 5:12. Pero Dios en su gracia te amó y perdonó tus pecados en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo, Romanos 5. Y debes verte como un miembro más del cuerpo de Cristo. No debes verte como alguien especial ni superior al resto del cuerpo, al resto de la iglesia. No debes verte como hombre. Si supieran aquí en esta iglesia de dónde me sacó el Señor. ¿Se dan cuenta? Inclusive aún a veces el testimonio lo podemos usar para alimentar nuestra soberbia, ¿no es cierto? Estos no entienden lo que es sufrir, yo sí. ¿No es cierto? No saben la experiencia que Dios me ha dado en el mundo para servir a la iglesia. ¿No es cierto? No saben cómo me ha dotado Dios, no saben los bendecidos que están en esta iglesia porque Dios me ha colocado aquí. No me valoran. No entienden que soy una bendición no reclamada. No debes verte así. Debes verte como un miembro más, con una capacidad que Dios te dio para servir al resto del cuerpo para la gloria de Dios. Esto es lo que explica Pablo, obsérvenlo en el versículo 3 de nuevo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Aquí viene, conforme a la medida de la fe, o más bien conforme a la medida de fe. Aquí, fe se refiere a el don espiritual que Dios ha dado a cada cristiano, como lo vemos en los versículos 3 al 8, y lo explicaremos a detalle en un momento. Vean de nuevo el versículo 3, conforme a la medida de fe, conforme al don espiritual, y observen al final del 3, que Dios repartió a cada uno. La idea de esta frase es, conforme a la capacidad que Dios te dio para servir a otros cristianos. Otra vez, esta capacidad se refiere a tu don espiritual. Estos no son talentos naturales, estas son capacidades sobrenaturales. Estas son capacidades que Dios nos dio mediante su Espíritu en el momento que nos salvó. 1 Corintios 12, lo veremos en un momento. Ahora vamos a explicar más de los dones espirituales en un momento, ahí en el versículo 6, pero por ahora observen cómo continúa Pablo, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La idea aquí es que así como un cuerpo físico tiene varios miembros con diferentes funciones, pero son un cuerpo, simplemente ve tu cuerpo, y todos parte uno de otro, así también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros como cristianos somos esos miembros. Dios nos ha dado diferentes funciones para servirnos unos a otros, pero somos un cuerpo y somos miembros unos de otros. Entender esto nos ayuda a no exaltarnos por encima de otros, versículo 3, sino que debemos servirnos conforme al don espiritual que Dios dio a cada uno. Y Pablo habla de esos dones en los versículos 6 al 8, observen, Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, detengámonos ahí, observen la palabra dones en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, esta palabra dones traduce la palabra griega carismata, relacionada con la palabra caris, que significa gracia. Recuerden que un don espiritual es una capacidad que Dios nos da para servirnos unos a otros, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Aquí la palabra, versículo 6, dones, carismata, nos presenta dos verdades muy importantes acerca de los dones espirituales. Número 1, los dones son regalos de gracia. Los dones son regalos divinos de gracia. No los merecemos.
son carísmata, son de caris, son regalos de gracia. Los dones espirituales son regalos de gracia, no los merecemos. Esto es muy importante otra vez. Esto apunta en el contexto al versículo 3 a que no debes tener un concepto más alto de ti que el que debes tener, sino que pienses de ti con cordura. Recuerda, no importa si Dios te dotó para enseñar, para exhortar, para dar, para servir, lo que sea, no lo mereces. Es una expresión de gracia, es carísmata, dones. Y noten una segunda verdad que aprendemos de este término carísmata, dones, del versículo 6. Observen ahí la frase del versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, observen la frase que viene, según la gracia que nos es dada. Esta frase indica que Dios decide qué capacidad nos da, qué don espiritual nos da. No lo escogemos, no lo pedimos, no hay listas de espera para Dios. Señor, yo quiero los dones, quiero un don de predicación, un don de enseñanza. Bueno, hay que apuntarte en lista de espera porque ya se acabó la ración para el día de hoy. Se acabaron las fichas por hoy. No lo escogemos, no lo pedimos, Dios nos lo da en el momento de salvarnos. Veamos esto con mayor detalle en 1 Corintios 12, versículos 12 al 18. 1 Corintios 12, 12 al 18, veamos dos textos en referencia a los dones espirituales para poder entender mejor esta verdad. 1 Corintios 12, 12. Observen lo que dice aquí Pablo, hablando aquí de nuevo acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 12, misma analogía, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Aquí el 13 es clave para ver que en el momento de la salvación Dios le dio un don espiritual a cada cristiano. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, esto es, colocados, inmersos, sumergidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, esto es, todos participamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en nosotros, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Respuesta, claro que no, es parte del cuerpo. Versículo 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no, es parte del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Él decide. Y lo hace, ya dijimos, versículo 13, en el momento de la salvación. Observen qué analogía tan útil escogió el Espíritu Santo para explicarnos cómo es la iglesia. El cuerpo humano es la analogía, y qué necesario es que cada miembro del cuerpo humano opere conforme a su función para que funcione todo el cuerpo de manera apropiada. Así es, ¿no es cierto? Te duele el dedo meñique, se te enterró una uña en el dedo del pie y estás cojeando y te empieza a afectar la rodilla, la cadera, la espalda, ¿no es cierto? Con que un miembro no cumpla su función apropiada afecta a todo el cuerpo. Y así es en la iglesia. No funcionamos de manera apropiada a menos de que cada uno de ustedes cumpla con su función. No podemos actuar como si fuéramos bebés en términos del cuerpo de Cristo. Como decía un predicador, imagínense si fuéramos como bebés cuando aprenden a meterse comida a la boca, ¿qué problema sería? Un bebé, le pones, digamos, una galleta María en la charola de su silla y simplemente para agarrar la galleta es casi como una misión imposible de cumplir, ¿no es cierto? Acerca su mano a la galleta, pero no puede meter sus deditos debajo de la galleta porque la galleta está sobre la charola y trata y vuelve a tratar y quizás entre lloro de desesperación y perseverancia termina tomando la galleta y ahora otro reto enorme.
Parte de la misión, meter la galleta en el lugar correcto. No en el ojo, no en la nariz, sino en la boca. Y si la misión no ha fracasado para este punto, ahora viene la parte de aprender a morder. Por lo menos chupar la galleta. Ya para este punto, si el bebé no quedó agotado por este proceso, algún papá ya se desesperó y le dio la galleta con la mano. Mira ya, hijo. Claro que siempre está el papá que lleva 5 minutos grabando con su teléfono el proceso y disfrutando cada segundo. Pero el cuerpo humano necesita que cada uno de sus miembros cumpla su función. Y lo necesita para operar sin problemas. Y así es cada cristiano, de acuerdo con el don espiritual que Dios le dio. Observen otro texto que nos ayuda a entender la función de los dones espirituales. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10. Y les recuerdo que la audiencia a la que le escribe Pedro son cristianos que están sufriendo. Fíjense nada más, aun cuando estos son cristianos que están sufriendo, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Aun cuando están sufriendo les dice, pónganse a servir. Aun cuando están padeciendo persecución les dice, a servir, señores. ¿Se dan cuenta? No les dice, miren, yo entiendo que están atribulados y están sufriendo, está duro, tranquilos, siéntense un rato. No. Les dice, vean, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Noten de nuevo el aspecto individual, a cada uno Dios le dio un don. Todos hemos recibido un don en el momento de la salvación, de nuevo, esa capacidad dada por el Espíritu Santo para servirnos, lo recibimos, de nuevo, no lo pedimos, no lo escogemos, Dios nos lo da a su discreción. Y observen cómo debemos usar ese don, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Esto significa, úsalo para servir a otros. Dios te da un don espiritual no para tu beneficio, sino para el beneficio de la iglesia. Y debes usarlo para servir a la iglesia. Si tienes el don de misericordia, no es para que digas, ay, Señor, gracias porque me puedo consolar a mí mismo. Qué bien, Señor, gracias. El don de dar, gracias, Señor, porque me puedo dar a mí mismo de todo lo que recibo en mi ingreso. El don de enseñanza, gracias, Señor, porque este don de enseñanza, porque así puedo estudiar a mi gusto y entender la Biblia. No es para tu beneficio, versículo 10. Debes ministrarlo, debes servirlo, usarlo para servir a la iglesia. Vean el 10 de nuevo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Siguiente frase. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta es una frase muy importante. Este don es el resultado, de nuevo, lo vimos en Romanos 12, de la gracia multiforme o multicolorida de Dios, es la idea en el griego. La gracia multicolorida de Dios. Este don es el resultado de la gracia multicolorida de Dios. Como alguien dijo, es como si Dios tomara una paleta para pintar y le coloca un poco de este color y aquel color al don que te da, de tal manera que ningún don es igual. Digamos que es como un paquete único. A lo mejor este hermano con el don de enseñanza también es fuerte en la exhortación. Y otro hermano con el mismo don de enseñanza lo usa con un énfasis de misericordia, porque así lo ha capacitado Dios de ayudar a otros. Pero vean, hermanos, ese don no es tuyo. Versículo 10 al final, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores, el don es de Dios, Dios te lo dio y debes administrarlo bien al usarlo, al servir a otros. Y ahora, observen en el versículo 11 las dos categorías generales de dones espirituales. Dos categorías, los dones de habla, por un lado, y los dones de ministerio servicio, por otro lado. Versículo 11. Primera categoría, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No es que Dios te dio la capacidad de enseñar y como tienes buena labia le vas a dar todo tu análisis de las noticias de la semana.
cuando dices tener un estudio bíblico y les vas a dar tu perspectiva editorial del temblor, no. Si vas a enseñar la Biblia, vas a enseñar conforme a las palabras de Dios. Si Dios te dio la capacidad, un don espiritual de habla, puede ser predicación, exhortación, enseñanza, por ejemplo, entonces habla conforme a las palabras de Dios. Versículo 11, segunda categoría de dones. Si alguno ministre o sirve conforme al poder que Dios da. Esto es, debemos servir a la iglesia, noten conforme a nuestro don espiritual y observen con qué propósito. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la meta final, observa. Dios te da un don espiritual. En términos humanos, inmediatos, ese don espiritual lo tienes que usar para servir a otros. Pero al hacer eso, la meta, el propósito de hacer eso, es que Dios sea glorificado por Jesucristo. Esto implica que si tú no estás sirviendo conforme a tu don espiritual a la iglesia, no estás contribuyendo a que la iglesia opere de manera correcta y además no estás siendo un buen administrador de la gracia de Dios, y lo que es peor es que no estás glorificando a Dios en esta área. Eso es lo peor. Ahora regresemos a Romanos 12 y observen los dones que Pablo menciona aquí en los versículos 6, 7 y 8. Romanos 12, versículos 6, 7 y 8, Pablo menciona 7 dones. Aquí encontramos una lista de 7 dones, y después de mencionar cada don, incluye una exhortación a usar el don de manera correcta. Aquí tenemos los dones permanentes. No hay dones milagrosos, como en 1 Corintios, solo operaron en la época apostólica, mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Lo hemos estudiado esto a fondo en Hechos, pueden ustedes estudiarlo ahí, repasarlo, estudiarlo con el pastor Roger, el pastor Héctor, quien ha explicado esto a fondo en otros estudios. Pero noten, nos ceñimos al texto y vean los 7 dones que Pablo menciona en Romanos 12, 6 al 8, y después de mencionar cada don, notarán que incluye una exhortación a usar el don de manera correcta. Observen, versículo 6, Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, aquí viene el primero. Si el de profecía, ¿qué significa esto? El don de profecía tenía 2 aspectos o 2 manifestaciones. 1, un aspecto de predicción, y 2, un aspecto de proclamación, o podríamos decir predicación. El aspecto de predicción, como lo vemos en Hechos 11:28, estuvo vigente mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, ya lo dijimos, pero desde que el Espíritu Santo terminó de escribir el Nuevo Testamento con Apocalipsis, alrededor del 96 después de Cristo, ese aspecto de predicción ya no está vigente. Únicamente el aspecto de proclamación o predicación de lo que Dios ya reveló en las Escrituras es lo que está vigente. Inclusive en Hechos lo vemos. Por ejemplo, lo pueden apuntar ahí, en Hechos 15:32, vemos cómo el don de profecía tenía este aspecto, y a esto apunta, creemos, 1 Corintios 14:3, cuando dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y enseñanza. Edificación, exhortación y enseñanza son funciones que cumplen la palabra de Dios. Edificación, Hechos 20, lo vemos ahí también, Hechos 20, ahí por el versículo 32, es la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. La exhortación, la enseñanza, la vemos en 2 de Timoteo 4:2, cuando Pablo manda a Timoteo a que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, ¿recuerdan? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, esta palabra profecía aquí, versículo 6, si el de profecía, se refiere a proclamación, a predicación. Y les recuerdo algo que también apoya esta postura, es que en los últimos libros escritos del Nuevo Testamento, la palabra profecía se usó en términos ya de la revelación escrita. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, recuerdan este texto tan importante,
Tenemos también, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué palabra profética? Alguno dirá, oye, lo que algunos piensan, ¿Dios me dijo el día de hoy? No. ¿De qué palabra profética está hablando aquí Pedro? El versículo siguiente lo dice, 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación o de origen privado. Versículo 21, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía, hablando aquí de la revelación escrita, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y en el último libro de la Biblia, recuerdan en Apocalipsis capítulo 22, en esa advertencia de conclusión, noten de nuevo cómo se usa la palabra profecía en términos ya de lo que Dios reveló en su palabra. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué libro? El libro del Apocalipsis. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y versículo 19, Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, regresando a Romanos 12, versículo 6, cuando dice Pablo aquí, el de profecía, hablando del don de profecía, el que tiene el don de profecía se refiere al que tiene la capacidad de predicar, proclamar la palabra de Dios, explicarle, llamar a la gente a obedecerla en términos públicos. La proclama públicamente, la explica, la aplica. Y observen cómo debe hacer esto el que tiene esta capacidad de predicar, de profecía. Versículo 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí al final del 6. Aquí la medida de la fe se refiere a la verdad revelada, las Escrituras. Como en otras partes del Nuevo Testamento, aquí la palabra fe no se refiere a creer en el Señor, sino se refiere a lo que podríamos llamar el contenido doctrinal, la palabra de Dios, como en Judas capítulo 3, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A eso se refiere, a las Escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo en el versículo 6 al final? Véanlo de nuevo. Si el de profecía, esto es el que tiene el don de profecía, el que tiene el don de predicación, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? El que predica debe predicar únicamente lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que dice. Si vas a una iglesia en donde la predicación no consiste en explicar y aplicar el texto bíblico, esa supuesta predicación no es conforme a la medida de la fe. Puede tener labia el que se para a hablar, puede ser buen orador, puede ser muy simpático, puede citar versículos, puede incluir frases célebres, puede motivarte emocionalmente, pero si no explica la palabra de Dios y la aplica, te llama a someterte a ella, no está predicando conforme a la medida de la fe. Ahora noten un segundo don. Algunos de ustedes Dios los ha dotado para predicar. He tenido el gusto, gracias a Dios, estas semanas, el Señor me ha dado el privilegio de estar aquí en la extensión del seminario Satélite, y varios, la mitad del grupo son hermanos que son parte de esta iglesia, y ha sido un ánimo ver a cuántos de ellos el Señor los ha dotado para predicar, algunos que ni yo nunca los había oído. Pero francamente, y le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado varios predicadores, varios de ustedes ya los conocen, obvio, nuestros pastores, pero además de ellos hay varios que pueden predicar. Ustedes tienen que predicar conforme a la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Ahora observen un segundo don. Quizás Dios no te ha dotado en esa área, quizás te dotó en esta área, versículo 7. O si de servicio, en servir. Diaconía, en servir. Los dotados en esta área ayudan donde hay necesidad, es la idea. Este don es sumamente importante, piensen esto. Gracias a hermanos que ejercen este don, hay hermanos que cada domingo, por si no sabías,
Llegan a las 7 de la mañana, cuando algunos de nosotros quizás ni nos hemos despertado. Llegan a las 7 de la mañana estos hermanos, colocan cada silla en la que están sentados en este momento, limpian los baños, colocan el jabón, colocan el papel de baño, el papel de mano, sacan y colocan cada cable de sonido, cargan bocinas, preparan el cunero, preparan todo esto. Y de hecho en este momento algunas de ustedes, mamás y papás, están disfrutando el uso del don de servicio de varias mujeres, esas mujeres que en este momento están cargando a tu bebé, jugando con él, cambiándole el pañal. Y gracias a esas mujeres, mamá y papá pueden estar aquí disfrutando de la bendición del servicio de adoración. Un don sumamente importante. Nota en versículo 7, el siguiente en la lista, o el que enseña en la enseñanza. Esta es la capacidad de entender y explicar la palabra de Dios. Explicarla de tal manera que la gente enseñada la entiende. Si Dios te ha capacitado para enseñar su palabra, debes enseñarla fielmente. Una aclaración: el que tiene el don de profecía explica y aplica la palabra públicamente. El que tiene el don de enseñanza lo hace a nivel individual o en grupo, pero no necesariamente es predicador, no necesariamente explica y aplica, digamos, públicamente como predicador. De nuevo, hay varios en esta iglesia, nos beneficiamos de ellos semana tras semana. El domingo, tus hijos, por ejemplo, en la escuela dominical, los estudios que mencionamos hace un momento. Y observen, versículo 8, otro don espiritual, el que exhorta en la exhortación. Este cristiano tiene la capacidad de animar a otros cristianos a ser obedientes a Dios. Puede ser confrontando el pecado, puede ser consolando, puede ser animando cuando un cristiano sufre o se desanima. Esto se puede ver en la hermana que se te acerca al final y tú, hermana, estás luchando con cierto pecado y esta hermana te anima a ser obediente a la palabra de Dios. Quizás hasta te invita a un estudio bíblico, te anima a escuchar la palabra de Dios, te anima a que estés con otras mujeres cuyas vidas pueden animarte a ser obediente a Dios. Esta puede ser una manifestación de este don. Nota en versículo 8 otro. Continúa: el que exhorta en la exhortación. El que sigue: el que reparte con liberalidad. Si Dios te ha dotado en esta área, no tiene que ver, escucha, con que tengas mucho o poco dinero. No tiene que ver con que tengas muchos o pocos bienes materiales, sino que lo que Dios te ha dado lo usas para ayudarle al hermano que no tiene. Y debes ayudarle, versículo 8, observen, el que reparte con liberalidad. Esto significa con singularidad en el griego. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la idea de ser generoso para agradar a Dios y ayudar al que tiene necesidad sin motivos egoístas. La idea es que no das para quedar bien o para que después te devuelvan el favor, ¿no? Noten otro don, versículo 8, el que preside con solicitud. Si Dios te ha capacitado en esta área, Dios te ha capacitado para liderar, quizás como pastor o en cualquier otro ministerio. Y si vas a presidir, noten, si Dios te ha dado esta capacidad, versículo 8, el que preside con solicitud. Esto significa con esfuerzo, con entusiasmo, con gusto. No lo debes hacer con indiferencia, por obligación, no quejarte. Si Dios te ha dotado en esta área para liderar, hazlo, no pienses que es soberbio. Si Dios te ha dado la capacidad, por ejemplo, de organizar, guiar, la gente te sigue y es edificante a la gente, hazlo, no te sientes y digas, no, porque yo estar de líder, eso yo no quiero ensoberbecerme. No, es una responsabilidad. Noten versículo 8, otro don al final. El que hace misericordia, ¿qué quiere decir esto? Esta es la persona que va a ayudar, es sensible, va a ayudar a hermanos que están sufriendo, es sensible hacia hermanos que están sufriendo, quizás los visita, quizás los ayuda en maneras prácticas, quizás ayuda con dinero al enfermo, etcétera. Y al hacerlo, observen al final del 8, el que hace misericordia debe hacerlo con alegría, con gozo. No vas a visitar al hermano que ya le dijeron que va a morir y le dices, hermano, hombre hermano, qué terrible que te vas a morir. No hay esperanza. Pues ya para qué oramos, te vine a ver nada más por no dejar.
¿Se imagina? No, hermanos, por favor. Obvio, no le vas a mentir, ya le dijeron que se muere en 2 días. Vas a ver que te vas a arreglar. Bueno, oye, no, hombre, buscas animarlo, hablarle de la palabra, orar, ¿por qué? ¿En qué te sirvo? ¿Qué puedo hacer por ti, ayudarte? ¿No es cierto? Claro, una aclaración que como cristianos en general, hasta cierto nivel todos nos servimos en estas maneras, ¿no es cierto? Todos debemos manifestar estas actitudes, estas acciones, pero hay algunos a quienes Dios ha dado una capacidad, digamos, que sobresale. Y al servir al resto de los cristianos en la iglesia local de esta manera en la que Dios los ha capacitado, la iglesia se fortalece espiritualmente. Terminemos este estudio con una pregunta. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? ¿Cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios como cristiano para servir a la iglesia? Brevemente, para terminar, veamos, les doy 5 pasos en base a este pasaje. 5 pasos para conocer tu don espiritual en base a Romanos 12, 1 al 8. En primer lugar, asegúrate de que eres cristiano. Claro, hay que empezar ahí. Asegúrate de que eres cristiano. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, capítulos 1 al 11, asegúrate que eres cristiano. Asegúrate que realmente amas la palabra de Dios, te encanta estar con la iglesia, odias el pecado, la dirección de tu vida es de obediencia. Ahí empezamos, asegúrate de que eres cristiano. Número 2, asegúrate de que estás viviendo en obediencia a Dios. Asegúrate de que estás viviendo en obediencia a Dios. Ahí mismo en Romanos 12:1 debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Número 3, asegúrate de que estás estudiando y obedeciendo las Escrituras. Asegúrate que estás estudiando y obedeciendo las Escrituras. Lo vemos en Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, en primer lugar, asegúrate de que eres cristiano. 2, que estás viviendo en obediencia a Dios. 3, que estás estudiando, obedeciendo la palabra de Dios. 4, asegúrate de que estás siendo humilde. Claro que todo esto es inseparable. Si estás obedeciendo la palabra, pues se va a manifestar aquí. Asegúrate, número 4, que estás siendo humilde. Lo vimos en el versículo 3. Asegúrate de que no tienes un concepto más alto de ti que el que debes tener, porque a lo mejor eres salvo y estás hasta donde puedes ver buscando obedecer a Dios y estudiando y buscando obedecer, pero por ahí tienes una actitud de que, bueno, aquí no me merecen. Yo voy a servir cuando cumplan estos requisitos. No, examínate. Asegúrate de que estás siendo humilde. Y finalmente, número 5, asegúrate de que estás sirviendo. Asegúrate de que estás sirviendo. Lo vemos en Romanos 12, 4 al 8. Después de cumplir con los primeros 4 pasos, vas a saber qué don te ha dado Dios sirviendo. ¿Cómo? Métete a servir en algún ministerio. Habla con el líder de algún ministerio que te interesa, algún ministerio que ya está operando. O si tienes interés por iniciar uno, acércate a un pastor, proponle tu idea. Y conforme sirves, vas a saber si Dios te ha dotado en esa área, porque vas a edificar a la iglesia a través de lo que estás haciendo. Dios te va a usar para que otros hermanos se vean motivados a ser más obedientes a Dios. Esa es la idea. Por ejemplo, si quieres guiar un ministerio, quieres liderar un ministerio, pero no puedes coordinar a la gente, no sabes cómo guiar a la gente, probablemente Dios no te ha dotado en el área de liderazgo. Búscate otro. Intenta, busca. La idea es que te muevas, sirve. No creas que nada más de repente te vas a despertar a medianoche, Señor, gracias, voy acá. No. Así es como te vas a dar cuenta en dónde servir. Oremos, hermanos, para terminar. Padre, gracias por tu palabra, por este texto tan importante. Oramos, Señor, como empezamos hace unos minutos, que ninguno de nosotros sea espectadores, que no vengamos a la iglesia como de nuevo, si fuéramos a ver una obra de teatro, o si fuéramos a un restaurante o al cine, llegar, ser atendidos, disfrutar y retirarnos. Que entendamos, Señor, que esa es una actitud pecaminosa que te deshonra. Oramos, Padre, que estas verdades nos motiven a todos a obedecer
este texto tan importante para que como cuerpo local operemos, funcionemos de manera apropiada. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y por los que ya están sirviendo fielmente, Señor. Tú sabes que es gracias a ellos que podemos estar aquí. Oramos los sigas bendiciendo con gozo, con fortaleza. Y oramos, Señor, por aquellos que no están sirviendo, que tu Espíritu los lleve a una convicción personal a la luz de tu palabra de la prioridad y responsabilidad que tienen de servir conforme al don que les has dado, para tu gloria, para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro amado Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos para servirlos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.